Gracias a todos por estar aquí, gracias a Ampersand y a UNTREF y a la Biblioteca Nacional por toda la organización. Y bueno, yo voy a tratar de presentarles en unos 45 o 50 minutos, muy rápidamente, algunos cambios, algunas transformaciones, algunas novedades que se dieron en el mundo intelectual de la segunda mitad del siglo XV. Muchos de ustedes conocen que la palabra incunable se aplica específicamente a los libros publicados entre el año 1455 y el 31 de diciembre del año 1500. Es una decisión arbitraria, no hay diferencia entre un libro de 1499 y un libro de 1501, pero se llama incunables a los que fueron publicados en estos 45 años. Y lo que voy a tratar de presentar es las diversas corrientes intelectuales que uno encuentra en todo este universo de libros publicados, que se enmarca a la vez en una serie de transformaciones culturales, sociales, económicas y técnicas que hay que tener en cuenta. Lo primero que hay que tener presente es que vamos a hablar de un universo de unos 9 millones de libros impresos. Hubo durante el siglo XV solamente en Europa ediciones de libros mediante la imprenta de tipos móviles, y se tiene conocimiento histórico de que hubo unas 40.000 ediciones, de las cuales 28.000 más o menos han llegado al presente. Han llegado solamente unas 500.000 copias de aquellos 9 millones que fueron publicadas. Y todo eso está recogido en un catálogo que se llama Incunabula Short Title Catalog, para el cual nuestra Biblioteca Nacional viene trabajando desde hace 3 años para identificar todos los incunables que hay en Latinoamérica, y hasta ahora o hasta hace 2 años había unos 650, y en los últimos 2 años hemos adosado unos 70, o sea, un 10% más respecto de lo que había. Estos incunables están en unas 4.000 bibliotecas en todo el mundo, principalmente en Europa, pero también muchas en Norteamérica. Y de ese universo de 500.000 volúmenes, unos 50.000 fueron estudiados más detalladamente en un proyecto que se llama Material Evidence in Incunabula, en el cual también participamos nosotros desde la Biblioteca Nacional, que está liderado por Cristina Dondi, que es la profesora titular de la Cátedra de Historia de la Imprenta en la Universidad de Oxford, y es quien diseñó, con muchas otras personas, y montó esta exposición que están ustedes viendo ahora en Venecia por primera vez. Y Ana Mosqueda, la directora de Ampersand, que la visitó allí, hizo un esfuerzo grande para que Ampersand la trajera aquí a Buenos Aires, y finalmente logró ser repuesta aquí con traducción al español y con un apéndice final sobre los incunables en la Argentina, que está más allá en la exposición, a lo cual se sumaron 11 libros de la Biblioteca Nacional que están siendo exhibidos aquí. Así que es la segunda vez que se muestra esta muestra. Todo el grupo de Cristina Dondi, que nos visitó aquí en su momento, llegó a 4 o 5 conclusiones que les digo, se las menciono muy rápidamente. La primera es que la aparición del libro impreso compitió durante 2 décadas, entre 1455 y 1470 o 75, con la cultura de fabricar libros en forma manuscrita, pero desde 1480 hubo un despegue, y finalmente prácticamente desapareció la actividad del copista que producía libros individualmente, y quedó instalada los talleres de imprenta como el modo principal de reproducción de la palabra escrita. Esto vino asociado con un incremento muy grande de la alfabetización en Europa, y eso es algo que sabemos porque se produjeron enormes cantidades de libros para la enseñanza de la lectura, gramáticas, abecedarios, diccionarios, etc. El aprendizaje de la lengua ocupó un lugar muy importante. Y por otra parte,
se dio uno de esos momentos que no duran mucho, virtuosos, por así decir, del capitalismo, en el cual hubo gente que estaba experimentando, innovando, que se unía a otros innovadores y que con capital detrás podían llegar a producir tiradas medianamente ambiciosas y generar, digamos, mucha producción y a la vez cierta rentabilidad que muchas veces se volvía a reinvertir, y todo eso generó durante 40, 50 años un movimiento económico y de fabricación, fabril, por así decir, muy importante. Para que ustedes tengan idea, estos son datos que sacamos de la propia muestra, el 40 y tanto % de los volúmenes impresos son sobre autores y temas medievales, casi la misma cantidad son sobre temas contemporáneos y un 15% son sobre temas clásicos. Y muy interesante es lo que pasa con las lenguas. La mayor parte de los libros fueron impresos en latín. Hay una proporción bastante pequeña, importante en lenguas vernáculas que comenzaban a consolidarse como lenguas nacionales, como el alemán, el italiano y el francés. Y, por ejemplo, el inglés y el español están por debajo del holandés en producción, en cantidad de libros editados. Y aunque hay una renovación de la cultura griega, apenas fueron 68 los volúmenes impresos en griego. No solamente se imprimían libros, se imprimían bandos, se imprimían documentos oficiales, se imprimían recetas, catálogos u ofertas de comerciantes, las imprentas panfletos, diríamos hoy, o afiches. Casi mucho de todo eso nos llegó al presente. ¿Cuáles son las principales corrientes filosóficas? Y aquí aparecen las transformaciones y los problemas que vale la pena analizar. Bueno, por supuesto, hay una renovación importante de la tradición clásica, continúa toda la tradición patrística y escolástica, pero en el campo de la filosofía reaparece el estudio de los pensadores presocráticos y crece la tradición platónica, la neoplatónica y la hermética. Ya vamos a hablar de qué es cada una de estas. Domina toda la comprensión del mapa intelectual y universitario la tradición aristotélica, y aparecen algunas novedades o toman cierta forma nueva el enciclopedismo, surgen manuales y compendios filosóficos que tienen una serie de características que transforman también el modo de lectura de la historia de la filosofía. Hay una fuerte tradición de crítica textual, es decir, de fijación de textos y expurgación de textos de la antigüedad clásica, que muchos llegaron al presente aquel presente con errores, e incluía ahí dos categorías sobre cosmología y astronomía, y matemáticas y geometría, y podríamos seguir con muchas otras ciencias y ramas del saber que solo a modo de ejemplo. Las principales transformaciones culturales que hay que tener presente son las siguientes. Por un lado, los artistas y los intelectuales vuelven su mirada hacia la antigüedad clásica, a la que toman como modelo. Es entre 1410 y 1430, por ejemplo, los artistas se sientan delante del arco de Constantino, de la columna de Trajano, con un cuaderno en blanco y toman modelo de la retórica corporal que se advierte en las figuras, en las esculturas que están a mano, ¿no es cierto? Y todo eso lo van incorporando a sus propios bocetos, a sus propios dibujos, a sus propias esculturas, y producen esa gran renovación del arte del Renacimiento que todos conocen. Al mismo tiempo, los humanistas están tratando, que son gente que conoce bien el latín y que le interesa mucho el pasado clásico romano, están buscando textos que están perdidos,
Quintiliano, Cicerón, por ejemplo, no se conocen en forma completa. Y hay un personaje que trabaja en la curia romana hacia 1440, se llama Poggio Bracciolini, que pasó una década en monasterios en Alemania tratando de encontrar manuscritos que no fuesen conocidos en Italia. Los copia a mano y se los manda al Papa y a los humanistas que lo acompañan, que celebran y que, por supuesto, los hacen reproducir, etc. En este mismo periodo se crean bibliotecas refinadas, se busca completar colecciones, se excavan monumentos, el propio Poggio lo hace tratando de ver las inscripciones que quedan en los monumentos romanos, en vistas a reconstruir cómo fue la Roma antigua. Roma llegó a tener 1 millón de habitantes en su esplendor y llegó a tener 150.000, digamos, en la Baja Edad Media. De modo que hubo un colapso casi hasta material, podemos pensar, de esa ciudad, y todos estos hombres están tratando de recuperar todo eso. Y al mismo tiempo empieza a aparecer un desprecio, emblemáticamente en la figura de Petrarca, por algunos aspectos de la cultura escolástica y de la tradición cristiana más universitaria, cuyo latín consideran bárbaro y demás, y se promueven traducciones de textos del griego al latín. Eso lo hace particularmente Cosme de Medici, encomendándole a Marsilio Ficino ciertas traducciones, sobre lo cual ya vamos a hablar, y lentamente se empieza a enseñar el griego porque, como Constantinopla está amenazada antes de su caída en 1453, durante 2 o 3 décadas está muy amenazada, muchos embajadores griegos vienen especialmente a Roma, pero también a otras ciudades italianas, a pedir ayuda y a pedir ayuda militar para frenar el avance de los turcos, lo cual no ocurre, pero en ese momento en que llegan todos estos personajes griegos a Italia, empiezan a enseñar griego y se empieza a difundir nuevamente la lengua griega, y las escuelas de griego, que son incipientes en el siglo XV, tienen un desarrollo impresionante en los siglos XVI y XVII, al punto que ser estudiante en 1650 era pasar por Homero y por Virgilio en forma muy seria. Y hay una serie de transformaciones que son más de índole económica y técnicas que confluyen en esta novedad que es la imprenta, que es el desarrollo del capitalismo fundamentalmente, especialmente en Italia. Se desarrolla la banca internacional con muy refinados mecanismos de pago. Eso es algo que permite la distribución de libros, o sea, Venecia produce cantidades de libros y los envía y se cobran a lo mejor en París, pero como las bancas italianas tienen sucursales en 20 ciudades de Europa, eso simplifica mucho y hay cheques, documentos, etcétera, mecanismos, digamos, financieros y de transferencias a distancia y de seguros que permiten un incremento notable del comercio internacional. Y al mismo tiempo, esto es muy importante, se experimenta en prácticamente todos los procesos de manufactura, se produce lentamente un pasaje de la cultura artesanal a la cultura fabril. No se llega a la revolución industrial, pero hay una proto-revolución industrial a fines del siglo XV que se nota particularmente en el caso de la imprenta, porque ¿qué hizo Gutenberg? Gutenberg no era un librero, un orfebre. Fabricaba piezas de metal y se le ocurrió que si fabricaba muchas A, muchas B, muchas C y que cada una podía ser dispuesta sobre una maderita y con otra letra al lado y así completar una línea y luego con otra maderita otra línea y completar 40 líneas y luego eso estamparlo, podía obtener muchas copias de texto rápidamente. Y fue pura experimentación lo que llevó a este primer libro impreso, que es la Biblia de Gutenberg, que por si no lo vieron está detrás de esa pared, bellamente exhibido y pertenece a la Biblioteca Nacional.
Bueno, toda esa innovación, toda esa búsqueda lleva a que muy rápidamente, a partir de 1470, empiecen a crecer los talleres de impresión y al mismo tiempo desaparezcan una serie de oficios, entre ellos el oficio de iluminar libros. Era un trabajo, digamos, calificado, el pintar las letras capitulares de los libros o mismo copiar un libro entero, bueno, y eso ya vamos a ver cómo van desapareciendo ciertos oficios, se ve muy bien en los trazos del libro. Por favor, si hay alguna pregunta, interrumpa. Bien, muy gráficamente, con el ejemplo de los Giunti, los Manuzio y los Giolito, se puede ver cómo funcionaba esto un poco. Son tres familias, los Giunti, los Manuzio y los Giolito, que se dedicaron al arte de imprimir. Los Giunti estuvieron afincados en Venecia y se concentraron en obras religiosas y litúrgicas, tenían muy buena relación con la iglesia, que les daba todos los encargos, y llegaron a hacer más de 1000 ediciones en unos 170 años de existencia. Y siempre fueron rentables en el negocio, iba pasando el oficio de padres a hijos sucesivamente. Los Manuzio, sobre Aldo Manuzio se habló aquí en una de las conferencias, se dedicaron, Aldo Manuzio era un gran filólogo, profesor de retórica, se dedicaron fundamentalmente a obras de la antigüedad clásica, porque empieza a aparecer además un interés muy, muy fuerte, muy importante por recuperar aquel pasado. Y Aldo es el primer imprentero que produce obras escritas en griego. En la Biblioteca Nacional tenemos un Aristófanes en griego editado por Aldo. Aquí hay varias editadas que salieron de su imprenta, no de él mismo, sino de sus hijos. El símbolo es un ancla y un delfín entrelazados. El ancla como indicando el peso, la cautela que hay que tener, y el delfín por su velocidad, su rapidez. Y los Giolito se dedicaron a la cultura popular, son un poco más tardíos, son del siglo XVI, y editaron obras de Aretino, de Ariosto, de Castiglione y de otros autores, fundamentalmente en lengua vernácula, en italiano. Ahora vamos a recorrer estas 12 categorías y comentar brevemente cómo se ven estos libros editados sobre la tradición clásica, en este caso, y sobre los restantes. Y vamos a pasar rápidamente las imágenes sin detenernos demasiado. Lo que caracteriza estas obras es que suelen tener un prólogo en latín y muchas veces están comentadas, ¿no es cierto? Y hay cartas, en este caso de Aldo Manuzio a Romano Danieli, que la precede, y alcanzan a ver que está el texto principal en griego y una columna al costado que contiene el comentario de Musuro, un gran helenista que va comentando línea a línea el texto de Aristófanes, que es un comediógrafo griego de la época clásica. Aquí tenemos de Cicerón yo voy a presentar libros de 3 colecciones, básicamente, de la Biblioteca Nacional. Pasen, por favor, que hay sillas aquí delante, hay muchas. Voy a presentar fundamentalmente tres colecciones de la Biblioteca Nacional, de una biblioteca en Canadá que pertenece a la Universidad de McGill, y también libros de la Dibner Library, que queda en la ciudad de Washington, en McGill y en Washington. Pasé unos meses el año pasado estudiando estos libros. Aquí otra vez aparece el texto principal y con letra más chica el comentario, y alcanzan a ver las letras capitulares, las S y las P, ya no, digamos, iluminadas, sino impresas con un taco especial. Este libro es 1491, pero entre 1460 y 70 ocurre este problema que vemos aquí, que es que el imprentero deja dicho que por favor alguien ilumine la letra capitular.
y disimule la letrita que dejó ahí en algún momento con tinta negra en el marco de su iluminación. Pero como desaparece el oficio en ese mismo momento, tenemos decenas de páginas vincunables con esta situación. En este caso es un texto de Séneca. Y también precedido por una carta a Pío II, el pontífice máximo. Y nos encontramos también con muchas intervenciones. Estos libros se estudian por su contenido, pero también se estudian por 4 o 5 aspectos que son importantes. Uno de ellos es quiénes fueron sus posesores. Mayormente se los puede identificar con nombre y apellido. También a qué biblioteca pertenecieron, porque muchos de estos libros migraron de una biblioteca a otra, guerras, compras, descartes, etc. También por las glosas que hacen algunos lectores, que muchas veces son importantes. También por, como este caso, sus errores tipográficos y su corrección. O sea, el título es de Mirabilibus Mundi, es decir, de las cosas maravillosas del mundo, y un imprentero no muy despierto quiso poner de Memorabilibus Mundi, es decir, que de las cosas que merecen ser recordadas, pero a la vez se olvidó la sílaba bi y le quedó de Memoralibus Mundi y corrige este lector agregando esas 2 letras para que todo el mundo lo tenga presente. Encontramos dibujos, como aquí un papa o un obispo en esta obra, que también pueden ser interesantes. Y en la tradición patrística y escolástica vamos a encontrar a los grandes pensadores de la Edad Media cristiana, desde Agustín de Hipona hasta Tomás de Aquino. Pero también es interesante cómo en la segunda mitad del siglo XV todavía vive, y lo vamos a ver enseguida, la tradición, ciertas tradiciones que uno esperaría más para el siglo XII o XIII. Este fragmento del Deuteronomio de la Biblia de Gutenberg está exhibido, como les decía, detrás de esa pared. Fue donado por Ezequiel Leguina a la Biblioteca Nacional. Y tenemos obras de Gregorio el Grande, de Jerónimo de Estridón. Aquí es un caso de la letra capitular iluminada. Y también aparecen, toda una novedad, los grabados, ¿sí? En estos talleres trabajaban intelectuales y artistas. Intelectuales de fuste, ¿sí? Erasmo ha trabajado en talleres de impresión, y muchos de los bocetos o de los grabados mismos están hechos por extraordinarios artistas. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Entonces aparecen ciertas modalidades o siempre continuidades del lenguaje visual medieval, pero que se extiende rápidamente en el mundo de la imprenta y va adquiriendo cada vez mayor sofisticación. Aquí tenemos las cuestiones cuadrivetales de Tomás de Aquino, editadas en 1476, o, por ejemplo, muy interesante, el de Regimine Principum, sobre el regimiento del regimiento de los príncipes de Egidio Romano, que es una obra que discute cuestiones de teoría política medieval, editado en español en 1494, precisamente en el apogeo de los Reyes Católicos, ¿no es cierto? Una obra que viene a avalar muchas de las prácticas políticas que se están dando entonces. Y encontramos también editados en el siglo XV sermones, todo lo que uno esperaría en la tradición cristiana, las cuestiones cuadrivetales de Duns Scoto, ese sello rojo es el sello del impresor Juan de Colonia, y los impresores empiezan a tener marcas, logos propios que quieren que estén en sus obras. Y, por ejemplo, Pedro de Águila sobre los 4 libros de las sentencias de Pedro Lombardo. Tenemos otro texto, comentario de las sentencias de Pedro Lombardo, que es un texto
típico de los teólogos medievales, porque era un ejercicio para obtener una graduación, bueno, encontramos que todavía hay teólogos que lo están escribiendo, nuevos comentarios a las sentencias en el siglo XV y que aparecen impresos, ¿no es cierto? Lo cual contrasta bastante con esta recuperación del pasado clásico y con otras novedades que hallamos en el mundo, en el universo de los incunables. Un incunable es, como decíamos, un libro, no hay nada especial en ello. Ya vamos a comentar un poco más ampliamente sobre eso. El espejo de la vida humana, de Rodrigo de Zamora, aparece también en la letra romana, esta letra que es más amable para nosotros. Sí, Carolina. Perdón, solamente preguntarte si vas a explicar por qué se lo llama incunable. Supongo que es una pregunta que nos hacemos todas. Me iba a olvidar, así que gracias por decírmelo. La palabra incunable empieza a ser utilizada creo que comienzo del 18, no tengo la fecha exacta ahora, por libreros que para referirse a los libros más antiguos, a los libros de la cuna, ¿sí? Los libros del origen de la imprenta. Pero en otros contextos aparece la palabra incunábula, incunabilis, para referirse al originario, a lo de la cuna, a lo primero. A la vez, la imprenta tiene forma de cuna. La imprenta originaria tiene un poco una forma de cuna en la cual baja el papel que está montado sobre el sello que se genera con todas esas maderitas que tienen los tipos móviles arriba. Y hay una larga discusión si es porque la imprenta tiene forma de cuna o porque se remite a los orígenes de la imprenta. Como fue utilizada esa categoría por este historiador del libro, cuyo nombre no recuerdo ahora, en su momento, y ese concepto empieza a divulgarse, bueno, quedó que se los llama incunables a estos libros. Y se potenció también por afán comercial. O sea, empieza a ser un sello como de que es algo importante, de que es algo muy importante. Y la verdad es que no hay ninguna diferencia entre un libro de 1495 respecto de uno de 1505, desde el punto de vista material y formal, ¿sí? Es más una decisión comercial. Pero para los que les interesa el diseño gráfico, es muy interesante en todo este periodo cómo va generándose todo un lenguaje gráfico que se va a ir refinando década a década y vamos a ver muchos ejemplos. Por ejemplo, esto de terminar en forma de copa los textos, lo cual requiere una pericia muy grande por parte del tipógrafo, ¿no es cierto? Que probablemente lo hace todo en una única línea y después empieza a cortar de modo que le cierre bien. En toda esta época conviven, algo que uno nota es que los libros de este periodo están muy anotados. Eso es una práctica, una costumbre que hallamos en general en este tipo de obras y es muy interesante las cosas que se anotan, que se dibujan, etc. Funcionaban de algún modo como cuadernos los libros también, donde se anotaban cosas y a veces se anotan cosas de otra cosa, una receta de cocina o lo que fuere, o precios. Ven cómo van evolucionando las portadas, ¿no es cierto? Y en un libro de 1498 ya tenemos una portada muy, muy compleja, donde hay toda una narrativa sobre el personaje principal, etc. Y este libro de Forrilón, que está exhibido, lo pueden mirar allí, está impreso con letras góticas. Conviven las letras góticas con las romanas fundamentalmente, pero hay otras. Ahora, más allá de esta tradición cristiana, que es esperable porque es un mundo completamente cristiano, reaparece todo el universo filosófico de la antigüedad. Hay un texto muy interesante de Anthony Grafton que se titula La disponibilidad de los libros, de los textos antiguos en el Renacimiento. Y algo básico para un estudiante de filosofía, por ejemplo, hoy, es que
si quiere estudiar a Parménides o Heráclito, recurre en español a los filósofos presocráticos de Gerlans y otros autores, en inglés a Kirk y Raven, y en alemán a Diels y Krantz, que son quienes fijaron, en Hermann Diels sobre todo, a comienzos del siglo XX, qué sabíamos de los filósofos presocráticos, distinguiendo entre fragmentos y testimonios. ¿Por qué tuvieron que hacer Diels y Krantz ese trabajo canónico que ya nos dejó lo que dijo Parménides claro y lo que no dijo también? Tuvieron que hacer ese trabajo porque antes de ellos lo único que había era relatos más o menos vagos, principalmente de Plutarco y de Diógenes Laercio, pero no solo, porque se sumaban los testimonios de Clemente de Alejandría y también de Cicerón, de Varrón. Piensen que, por ejemplo, Copérnico conoció sobre el heliocentrismo de los antiguos gracias a que encontró en Cicerón una serie de descripciones de lo que habían dicho otros, ¿no es cierto? Entonces, no había herramientas para conocer bien en el Renacimiento lo que pensaron aquellos pensadores. De modo que Leonardo Bruni Aretino, Bartolomeo Scala, y luego un poco más tarde Henri Estienne, Joseph Calle, empezaron a hacer un trabajo crítico, filológico, que fue permitiendo acceder a comprender un poco mejor qué había que quitar de aquello recibido, que era fabuloso respecto de Heráclito, y dónde terminaba el pensamiento de Heráclito. Todo este proceso fue muy largo y ocupó también la modernidad, pero en el Renacimiento tiene su nacimiento, tiene su origen, un proceso de mucho cuidado de los textos. Hay varias sillas vacías, si quieren pasar desde atrás, bienvenidos. Este es un típico libro en este caso de 1542, que contiene la obra de Diógenes Laercio sobre las costumbres y los dichos de los filósofos. Y algo muy interesante es lo que ocurre con la tradición platónica, que yo voy a distinguir, algún medievalista podría criticar esto que estoy haciendo, de la tradición neoplatónica y de la tradición hermética, porque las tres están de algún modo fundidas. Pero algo básico e importante para comprender lo que pasa en el Renacimiento en términos de la filosofía es que Platón fue prácticamente desconocido durante todo el medioevo. Fue conocido de mentas, fragmentariamente. Sí se conoció una parte del Timeo en traducción de Calcidio, que tuvo mucha influencia en la escuela de Chartres en el siglo II, etc., pero no se conoció sistemáticamente la obra de Platón. Y estos griegos que llegan a Italia traen consigo libros en griego, traen las obras de Platón que habían sido conservadas en Constantinopla, y llegan a mano de Cosme de Medici, y Cosme de Medici habla un día con su médico, y el médico le dice: sí, mi hijo está estudiando griego, aprendió, bueno, escúchame, yo quiero que el muchacho se ponga a traducir a Platón. El muchacho se llama Marsilio Ficino. Cosme le dio una beca vitalicia y una casa en Carecci, cerca de Florencia, y Ficino tradujo todas las obras de Platón. Es la única persona que tradujo todas las obras de Platón, que son muchísimas, unos 40 diálogos, del griego al latín. Como le quedó algo de tiempo, se puso a traducir a Plotino, y tradujo bastante de Plotino, y como le quedó tiempo también, tradujo el Corpus Hermético, que son un conjunto de obras que ya mencionaremos. Y hay toda esa tradición de estudios de Platón llegó, digamos, también a producir una renovación en algunos aspectos científicos, en la teoría musical sobre todo, porque en el Timeo desarrolla cosas interesantes. Y
lo central es tener presente que las obras de Platón están recién desde 1450 editadas y en forma completa. Aquí en el fondo de la sala hay exhibida un volumen que contiene las obras completas de Platón, que fue en la traducción de Marsilio Ficino, con el prólogo de Marsilio Ficino, que perteneció a Manuel Belgrano, que tiene una anotación al respecto, que lo habría comprado Belgrano en España, en Madrid, cuando fue estudiante, y que lo donó en 1811 a la Biblioteca Pública de Buenos Aires, que es actualmente la Biblioteca Nacional. Ahora, toda esta tradición de ediciones de Platón se va complejizando. Hay una suerte de mito que dice que el siglo XV, no mito, sino latiguillo, digamos, docente, que dice que el siglo XV es platónico respecto de Aristóteles, respecto de la tradición aristotélica, que empieza a perder terreno, pero en rigor, quienes lo han estudiado bien, han advertido que eso hay que matizarlo porque la enseñanza universitaria continuó siendo predominantemente aristotélica. En la tradición neoplatónica, recordamos, para los que no lo tienen presente, que el neoplatonismo es una filosofía de cuño platónico, pero que surge a partir de la obra de Plotino, no es un discípulo de Platón, es un platónico bastante lejano en el tiempo respecto de Platón, y que se caracteriza por algunos conceptos centrales. El principal es el de reemplazar la idea platónica de participación, o si no reemplazarla, poner el eje en otro modelo de la causalidad, que es el de la emanación. Y todo emana para Plotino de lo uno, de Togen. Y a través de una serie de hipóstasis que son el intelecto, el alma y finalmente la materia, hay una suerte de salida de lo uno fuera y finalmente un regreso de lo uno. Y tiene un conjunto de ideas que tienen un aroma bien distinguible y diferente del platonismo. Pensadores como Porfirio, Jámblico, Proclo, Dionisio Areopagita y Nicolás de Cusa, etcétera, llevan de algún modo este neoplatonismo hasta Marsilio Ficino, que lo va a renovar en su teología platónica, que es de cuño más bien neoplatónico, a pesar de que tradujo y estudió también a Platón. Bueno, algo interesante es cómo se editaban las obras. Fíjense, en toda la tradición medieval, los volúmenes se compilaban temáticamente. Entonces uno agarra un manuscrito va a buscar un libro, un manuscrito que está en la British Library con un texto astronómico que está estudiando, y se encuentra que está encuadernado con 10 o 12 textos astronómicos de otros autores. Lo mismo hacían los editores, ¿sí? Aquí ponen a Jámblico, su texto sobre los misterios de los egipcios, junto con Proclo, junto con Porfirio, junto con Pselo, con Prisciano, y hasta con Genócrates y con Pitágoras, y un texto de Marsilio Ficino. Como ven, empieza a ser una tradición muy amplia que tiene un común parentesco, que hoy en día sería imposible una compilación de esas obras todas juntas, ¿no es cierto?, en un solo libro, porque es muy ecléctico temáticamente. Estoy mostrando ahora la portada de un volumen de las obras de de Nicolás de Cusa, que fueron anotadas por Raymond Klibanski, que fue un gran estudioso de la tradición platónica. Lo que está a mano es escrito por él. Se alcanza a ver Cusanische Dialektik o Aristotelische Metaphysik y Principium Individuum, Principium Unitrinum, que es un concepto, el de la unitrinidad, que aparece en la obra de Nicolás de Cusa, o el típico esquema neoplatónico aquí, Deus Intelligentia Anima Corpus y Descensus Ascensus, señalando los conceptos principales que él utilizaría en sus
en sus clases. También se estudia por esto, ¿no? Pero, por ejemplo, encontramos otra notación anterior que dice rerum ordo ab infinito usque ad nihil, es decir, el orden de las cosas desde el infinito hasta la nada. Es un típico concepto del pensamiento de Nicolás de Cusa. O aquí la cadena de transmisión, por así decir, del poder eclesial con episcopus, presbíteri, diáconos, subdiáconos, acólitus, exorcista, lector, etcétera, etcétera. Bueno, en la obra de Hermes Trismegistos, en la tradición hermética, encontramos todos estos nombres raros que aparecen y se instalan en el siglo XV. El de Hermes, Zoroastro, Orfeo, Museo, Pitágoras, Moisés, Jesucristo. Marsilio Ficino y Pico de la Mirándola, que recogieron todos estos textos e ideas de estos autores, pensaban que toda esta tradición, incluyendo a Moisés y a Jesucristo, se expresaba a través de una pía filosofía, de una filosofía común, única, que podía ser comprendida y recogida por cualquiera, e introdujeron un montón de elementos, de tradiciones que eran fuertemente exóticas. De hecho, hasta en la Academia Platónica de Florencia, que dirigía Marsilio Ficino, desarrollaron algunos ritos en las misas que empezaron varios clérigos tradicionales a ver con preocupación. Y cuando uno lee estos nombres y lo que estos autores decían, etcétera, se ve todo el tiempo una voluntad de síntesis, ¿no? La obra principal de Pico de la Mirándola se llama Conclusiones mágicas y cabalísticas. Desarrollaron la magia y tuvieron problemas con la Iglesia. Pero bueno, encontramos entonces el De Potestate et Sapientia Dei, también editado en este periodo. Y encontramos, por ejemplo, este dibujo de un Pan, el hijo de Hermes, que aparece allí con orejas de cabra y pies de cabra. Ustedes saben que Pan es el dios de la fertilidad, ¿no es cierto? Alguien lo dibujó, al parecer, en la contratapa en la hoja de guardia interior de este libro de Hermes Trismegistos, ¿no? Bueno, llegando a la tradición aristotélica, una tradición que tiene una continuidad muy, muy clara, pero que se desarrolla con mucha fuerza en Europa recién desde el siglo XIII. Tuvo un desarrollo muy importante en el mundo griego, las figuras de Aristóteles, Teofrasto, Simplicio y muchos otros, ¿no? Y como muchos de ustedes tienen presente, todo el corpus de obras lógicas de Aristóteles, traducido por Boecio, entre otros, se incorpora al acervo de pensamiento del medioevo cristiano, pero el resto de las obras que no pertenecen al órganon, a la lógica, van a desaparecer del mundo latino. Y recién en el siglo XII y XIII, junto con el nacimiento de las universidades, van a volver a tener un protagonismo cada vez más creciente, al punto de que el filósofo Aristóteles va a ser la palabra de Dios en versión filosófica natural, por así decir, ¿no? Es una auctoritas equivalente, en cierto sentido, a la auctoritas del texto bíblico. También Aristóteles circuló en el mundo árabe y cuando llega a Europa, llega principalmente a través de las traducciones que se hacen en la Escuela de Toledo en el siglo XII, y traducciones que son del árabe o del siríaco al latín, de modo que llega con la mediación de los árabes. Pero lo importante, lo que más nos interesa, es qué pasa con Aristóteles en el Renacimiento. Un hombre llamado Charles Schmitt
que fue el editor de la Cambridge History of Renaissance Philosophy, que fue quien compró estos dos libros que yo les voy a mostrar a ustedes ahora, que escribió mucho sobre Aristóteles en el Renacimiento, y lo primero que dice es que no se puede hablar de aristotelismo en el Renacimiento, sino que hay que hablar de aristotelismos en el Renacimiento. Y tiene mucha razón, porque es tan diversa el espectro de comprensión del pensamiento de Aristóteles que vale la pena tenerlo presente. Lo principal a tener presente es que en la imprenta de Aldo Manuzio se editan las obras en griego, ¿sí? Y en 6 volúmenes, y muchos de ellos están profusamente anotados por los lectores. Eso ocurre entre 1494 y 1498. Y también circulan muchos libros de síntesis o de exposición de sus ideas. Pero lo que ocurre particularmente en el siglo XV es que empiezan a aparecer nuevas traducciones, ¿sí? Se reemplazan las traducciones, la de Guillermo de Merdé, que es famosa, de la metafísica, entre ellas, y empiezan a tomar protagonismo filólogos bastante refinados que producen traducciones, además utilizando el lenguaje, el latín, de los autores clásicos. Son más complejas retóricamente y demás. Y eso implica que muchos editores buscan elegir las mejores traducciones. Yo les voy a mostrar ahora, que lo pueden pasar por y mirarlo. Esta es una obra en 2 volúmenes que la compró Charles Smith junto a la que era su mujer entonces, que era Constance Blackwell, y cuando yo estudié en Inglaterra, Constance Blackwell tenía una fundación dedicada a libros antiguos y me pidió a mí, que yo era muy joven, que le hiciera un catálogo en la casa, y me dijo, bueno, trabajé como 10 fines de semana seguidos para hacerle y ordenar todos estos libros que eran sobre Aristóteles en el Renacimiento, y al final me dijo, bueno, te voy a regalar alguno de los libros, qué sé yo, y yo elegí ese porque era pequeño. Yo marqué una página donde están todas las obras de Aristóteles, está en griego y en latín, y están los traductores. Así que recórranlo tranquilos, porque es un libro de 1597, es un típico volumen con las obras de Aristóteles. Bien, encontramos entonces cosas interesantes, como esta obra de la metafísica de Aristóteles, que perteneció a Nicolás Lippi, que fue un relojero muy importante, que diseñó el reloj de la gran iglesia de Lyon. Y, por ejemplo, encontramos este volumen en la colección de McGill del Colegio Conimbricense, que expresa bastante bien, es una obra de 1616, ya en el marco de la Contrarreforma, que expresa bien la resistencia a todo este movimiento humanista. ¿Por qué digo eso? Porque los jesuitas en Coimbra se dedicaron a hacer una obra monumental de análisis de Aristóteles, pero está completamente estructurada con la tradición medieval. Está dividido todo Aristóteles no por obras, sino por cuestiones. Y cada cuestio tiene sus dubias, es decir, sus dudas y sus problemata, y se va presentando en forma sistemática un Aristóteles que no es el pensador del siglo IV, sino el fundamentador, por así decir, de la cosmovisión cristiana en clave filosófica. Se editaron más de 3.000 obras de Aristóteles contra 500 de Platón de y sobre Aristóteles en los siglos XV y XVI, con lo cual Aristóteles siguió siendo el pensador central, ¿no es cierto? Y es un tiempo en el que además aparecen las notas al pie, toda una novedad editorial
y las notas van siendo cada vez más filológicas, más refinadas, más históricas y cuidadas, ¿no es cierto? Y aparecen las paráfrasis o las explicaciones de los textos de Platón y de Aristóteles que van línea a línea indicando qué quiso decir el autor en tal o cual lugar. Encontramos anotaciones interesantes, por ejemplo, esta dice Floruit Aristóteles Anno Mundi 3605 ad finem del reino de Alejandro. Entonces, floreció Aristóteles en el año 3605 del origen de la creación, digamos, porque todavía había un esquema historiológico que indicaba que la creación había tenido lugar unos 5.000 años atrás, ya lo vamos a ver en alguna otra obra. Bueno, este tipo de anotaciones dejaban los lectores. O aquí, por ejemplo, alguien que está estudiando las 5 voces, es decir, 5 conceptos, o los 5 predicables, 5 conceptos centrales para comprender el pensamiento de Porfirio y de Aristóteles, y va anotando individuum, species, differentia, proprium, accidens, es decir, qué es la diferencia, qué es el accidente, qué es el género, etc. Anota ahí con cuidado el lector. Bueno, hay toda una tradición para ir ya avanzando hacia el cierre, nueva de enciclopedismo, ¿no es cierto? Hay todo un enciclopedismo medieval. Se reeditan las obras de Isidoro de Sevilla con este tipo de diagramas que son muy claros, muy esclarecedores, con este tipo de ruedas para explicar diversos asuntos. Piensen todo el esfuerzo que implica llegar a una página de estas, y cuando ustedes tienen ese libro en la mano, piensen que la inversión que fue en términos económicos llegar a producir ese libro, porque no se recupera un peso hasta que no se vende. O sea que hay capitales muy grandes, y de hecho eso era un gran problema, porque muchos imprenteros perdían toda la imprenta y su trabajo a manos del capitalista, porque tenían cláusulas leoninas, y si no terminaban antes de tal fecha, y no llegaban a terminarlo porque surgían complicaciones, porque el intelectual que estaba haciendo el trabajo se fugaba o se iba a otro lado, por lo que fuera, pues faltaba tinta y demás. Bueno, Bartolomeo Ánglico y, por ejemplo, el Liber Chronicarum, el libro de las crónicas de Hermann Schedel, que contiene una historia del mundo dividida en 6 edades. Aquí ven Secunda Aetas Mundi, segunda edad del mundo, donde en la segunda edad del mundo se describe aquí todo el esquema cosmológico típico del medioevo. Tiene decenas de grabados. Esta obra tiene más de 1700 grabados y que están hechos por el maestro de Durero, Wilhelm Wolgemut, y es bellísima esta obra, vale la pena recorrerla. Se la encuentra en algunas bibliotecas, se la encuentra decorada, pintada, en otras no. Aquí están las ciudades de Pavia y de Cracovia. Y bueno, la famosa Teología Natural de Sabunde también es una obra que tiene este carácter más bien enciclopédico. Y entre los aspectos materiales que se estudian, también se estudian las encuadernaciones y demás, que pueden mostrar algunas cosas interesantes. Tal vez no grandes enciclopedias, pero por ejemplo, esta obra de Teobaldo habla sobre la naturaleza de 12 animales y tiene dibujos de un lector, en este caso del lobo y del ciervo, acompañando el texto y el comentario. Aquí tiene un ejemplo de lo que pasaba con las letras, ¿sí? Hacia 1472 todavía se decoraba la letra capitular. En 1476 tenemos el ejemplo de alguien que dejó el espacio y hizo el marco, pero no llegó a decorarla. En 1477 quedó libre. En 1481 alguien la decoró. En 1483 un libro más caro, muy iluminado, al que se le pagó a un iluminador,
tenemos una bella letra capitular, y en 1486 un imprentero se aburrió y dijo, basta, hacemos un taco y ponemos, porque todavía no se puede romper con la idea de que debe haber letras capitulares, llevó mucho tiempo, de hecho llega hasta hoy. Los libros de niños empiezan con esas grandes letras iniciales. Y algo interesante es que, sobre todo en el siglo XVI, empieza a desaparecer o más que desaparecer, empiezan a aparecer otro tipo de libros, que son los libros de compendios o manuales, ¿no es cierto? Hay uno famoso de Benito Pereira, entre ellos, pero las obras de Tartaretto, Bricot, Lefebvre de Taples, etcétera, hacen compendios de la filosofía de Platón, de Aristóteles, o temáticos sobre la ética, sobre la moral, etcétera, que circulan en el mundo universitario y que funcionan de algún modo como reemplazo de la literatura directa que tenía lugar hasta comienzos del siglo XVI. Crece, como decíamos, la crítica textual. Cada vez hay obras más refinadas sobre la lengua latina, como esta de Ludovico Vives, un humanista español, que es toda una rareza porque España no produjo grandes humanistas en el siglo XV, pero Vives es una clara excepción. O ediciones de autores clásicos como, en este caso, editados por Angelo Poliziano, que fue el maestro de Marsilio Ficino, y de Lorenzo de Medici y de otros. Y finalmente mostramos rápido lo que se ve en obras de cosmología y astronomía, porque tienen gráficos interesantes y demás. Aquí tenemos una corrección de un lector que corrige el año, 5.199 en lugar de 1.599, o que agrega la letra C ahí, que se olvidó el tipógrafo de poner la palabra creature. Muchos de ellos están iluminados, y hallamos como aquí en el De Proportionibus de Alberto de Sajonia, las obras de matemáticas están muy anotadas y tienen, digamos, dibujos y tenía otra por ahí que creo que no he pasado todavía, que son muy enriquecedores del texto mismo. Algo interesante muchas veces es, como decíamos, quiénes fueron sus propietarios. En este caso fue Zacarías Mosoxi, un obispo de Knin, actualmente en Croacia, y también figura una donación de Janos Kreskes, que era tesorero de la Cámara de Bratislava. Bueno, todo ese tipo de cosas son información histórica que suma y que van a parar o es recogida en el proyecto MEI, Material Evidence in Incunaula, en el cual estamos participando desde la Biblioteca Nacional. Algunos refinados libros traen, por ejemplo, ábacos como este, que pueden moverse circularmente para poner en estación el movimiento, la posición de la Luna, para saber cuál es su situación o su fase, o están decorados como aquí. Y esto es una delicadeza. ¿Ven ese hilo? Bueno, ese hilo puede ser puesto con la curvatura que uno quiere y alcanza con eso a poder establecer a qué hora ocurrirá el atardecer o lo que fuere, ¿no es cierto? Entonces, con ese pequeño hilito se pueden reproducir las curvas que faltan, digamos, entre las que están marcadas en el papel. Obras, por ejemplo, sobre cómo interpretar las manos. Esta es una obra facsimilar que tenemos en la Biblioteca Nacional, pero que el original perteneció a San Martín, y que finalmente lo dejó donado a la Biblioteca de Lima cuando la fundó, cuando liberó Lima, estableció una serie de instituciones, entre ellas una biblioteca, dejó su propia biblioteca personal allí en donación, y allí estaba esta obra. Y en matemáticas y astronomía, bueno, obras de Arquímedes, Euclides,
Vitruvio, muy importante, un arquitecto que empieza a ser revalorado en el Renacimiento, León Battista Alberti, que tenemos aquí la especialista en él, ese autor. Y como decía antes, este compendio de matemáticas, fíjense el gráfico extraordinario que hizo un lector completando o pasando en limpio una serie de ideas, cosas que encontramos en este tipo de libros. Bueno, hay 3 proyectos relevantes internacionales. Uno se llama Archaeology of Reading, que se dedica a estudiar las capas arqueológicas, por así decir, que encontramos en libros. Otro es este de Material Evidence in Incunabula. Y finalmente un proyecto muy interesante que desarrollan dos colegas que expusieron la semana pasada, que se llama Fragmentarium, que trata de encontrar manuscritos medievales en encuadernaciones de libros, porque algunos manuscritos que estaban hechos en pergamino, y el pergamino es un material muy noble, es un cuero animal, pero muy bien procesado y ya con el tiempo muy flexible. Bueno, muchos de esos terminaron en encuadernaciones, y esos manuscritos en encuadernaciones muchas veces pueden aportar datos importantes sobre obras que están fragmentariamente o no. Eso fue todo.